Bueno, shalom, amados hermanos. Es una bendición volvernos a conectar nuevamente. En esta oportunidad le damos gracias a nuestro Padre Eterno por darnos la vida y permitirnos una vez más poder conectarnos en lo que es este día. Así que vamos a hacer una oración y le vamos a dar gracias a nuestro Padre Eterno por cuanto nos ha dado la vida y nos permite que una vez más podamos apartar este tiempo especial para poder estudiar lo que es su bendita y santa palabra. Así que vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias, Padre, en esta hora le damos por la vida que nos da. Bendecimos su nombre, Padre, por cuanto en su grande amor e inmensa bondad nos da un día más de vida. Gracias, Padre, porque nos has regalado tus fiestas y estamos en medio de una, con mucha alegría en nuestro corazón. Toda Rabá, muchas gracias. Bendecimos su nombre, Padre, y pedimos que en el nombre de Yeshua podamos dar este estudio y que sea usted el que nos acompañe y el que nos dirija. En el nombre de su Hijo amado elevamos nuestra oración hacia usted, en el nombre de Yeshua, y decimos todos amén, ve amén. Bien, amados hermanos, el día de hoy pues vamos a continuar y a la misma vez terminar, ¿verdad? ¿Por qué continuar y a la misma vez terminar? Porque pues la continuación de las bienaventuranzas. Estamos estudiando el tema de las bienaventuranzas de Yeshua. Estamos durante la fiesta de Hamatzot, es decir, la fiesta de los panes ácimos. Y en este día miércoles, que sería el cuarto día de la semana, vamos a proseguir. Vamos a proseguir y vamos a estudiar la bienaventuranza número 9. La bienaventuranza número 9. Y pues sería la última, es decir, la última de las bienaventuranzas de Yeshua. Así que les invito para que abramos las escrituras en el libro de Mateo. Allí vamos a ver Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5 y verso 11, allí. Mateo capítulo 5 y el verso 11. Vamos a leer lo que la palabra del Eterno nos dice. Nos decía nuestro amado Mesías: bienaventurados, es decir, felices, sois cuando por mi causa, oiga esto, por mi causa os vituperen y os persigan. ¿Por qué les digo oigamos esto? Pues porque hay algunas veces que nosotros sufrimos y pasamos malos momentos, no específicamente por esto, sino que muchas veces por nuestra mala cabeza, muchas veces por decisiones incorrectas que tomamos en la vida, y pues la mayor parte de ella es porque no le preguntamos al Eterno, no ponemos delante del Eterno lo que vamos a hacer. Por eso no es que nos vaya, ¿verdad? Nos estemos pasando este problema por la causa del Mesías. No, muchas veces pasa eso porque pues lamentablemente todavía no hemos aprendido a poner todo lo que hacemos delante del Eterno. Entonces, allí, ¿verdad? Restricciones se aplican. No es así. Aquí lo que sí estamos viendo es que nuestro amado Mesías estaba enseñándonos y diciendo: felices sois por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bueno, yo creo que en el Nuevo Testamento, o en el mal llamado Nuevo Testamento, que es la parte del pacto renovado, podemos encontrarnos con un caso, un caso de verdad que deja dolor en el corazón, y es la muerte de Esteban. La muerte de Esteban. La muerte de Esteban, bueno, todos se recuerdan que inclusive el mismo Pablo de Tarso, Saúl, dice que estaba ahí
¿verdad? A los pies de, es decir, él estaba allí cuando dieron muerte a Esteban. Es parte también de la culpa de él, porque pues obviamente todavía no había tenido el encuentro con nuestro Mashiach. Ahora, ¿qué fue lo que le sucedió a él? Bueno, lo apedrearon, murió apedreado. Y realmente, pues les digo, no es el único, han habido muchos más que han habido, y esto les digo, así como el día de ayer, creo yo, que estudiábamos, les mencionaba yo acerca de Moisés. El sufrimiento de Moisés, de acuerdo al libro de Hebreos, dice que prefirió sufrir con su pueblo que de gozar de cosas temporales. Pero a la misma vez dice que es decir, por mejor, o sea, tuvo mejor, o sea, él quiso hacer eso. ¿Qué quiso hacer? Tener los vituperios del Mesías, dice. Y habla ahí de los vituperios del Mesías. En otras palabras, cuando él decide dejar, digamos, a Faraón y donde estaba, que estaba bien, y se va a sufrir con Israel, con el pueblo del Eterno, allí lo que está haciendo es es decir, él decide, fíjense bien, él decide sufrir por el vituperio del Mesías, es decir, por la causa del Mesías. Ahora, en las Escrituras encontramos una serie, bueno, en la historia también, en la historia encontramos muchos hombres y principalmente pues los discípulos del Mesías, y se habla pues que ellos al final murieron a manos de otras personas que los mataron de muchas maneras, desde crucificados, así como murió nuestro amado Mesías, como también pues se habla de que otros murieron a filo de espada, otros como el caso de Juan el Bautista o Yohanan el inmersor o Yohanan Hamadvila, como es en hebreo, que también pues ustedes saben que murió porque le cortaron la cabeza. Y justamente pues en el caso de Juan, él murió por decir la verdad, como decíamos en la parte anterior o en la bienaventuranza número 8, donde dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, es decir, por hacer y decir lo correcto. Él siempre le dijo a aquel hombre que no debía, no estaba mal que tomara a la mujer de su hermano, estaba mal. Sin embargo, pues lo que esto trajo fue la muerte para él, pero no dejó de hacer lo que debería de hacer. Lo mismo también todos nosotros, todos aquellos que hemos creído que Yeshua es nuestro Mesías, también tenemos que estar dispuestos a sufrir y tenemos que estar dispuestos, si es posible, oiga, si es posible, aún a dar nuestra vida por Él. Así tendría que ser. ¿Por qué? Porque Él dio la vida por nosotros. Y para que nosotros encontremos la vida eterna, Él mismo nos dijo que si nosotros queríamos encontrar la vida aquí, entonces íbamos a perder la que viene. Pero si queríamos encontrar la vida eterna, si es posible, entonces llegaríamos, si es posible, a perder esta vida por Él, por la causa de Él. Entonces, dentro de las Escrituras, obviamente, pues podemos encontrar estos ejemplos que yo les acabo de mencionar de hombres. Y no solo eso, realmente hubieron muchos hombres que murieron por la misma causa. Uno de ellos fue, por ejemplo, bueno, de hecho, tenemos, les voy a mencionar una serie digamos, tal vez no de todos, pero sí de algunos nombres de hombres que murieron y que fueron, ¿cómo decir? Que sufrieron por la causa del Eterno, que sufrieron por la causa del Mesías. Y como ya digo, aunque fueran de lo que se le llama el mal llamado Antiguo Testamento, ellos también lo hicieron por el Mesías, porque ellos creían que el Mesías iba a venir. Nosotros creemos que Él ya vino. Tenemos, por ejemplo, a Samuel.
Samuel, en cierto momento, esto está en Primera de Samuel capítulo 16, verso 2, Samuel fue rechazado por la nación de Israel. Inclusive por su propio, vamos a ver, sí, no, por la nación. Inclusive temió él por su vida. Eso está en Primera de Samuel 16, 2. Cuando el pueblo lo rechaza y él va pues llorando delante del Eterno, y el Eterno le dice: no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Si hablamos, por ejemplo, de otros profetas, podemos hablar de Elías. El profeta Elías también fue perseguido por aquella mujer malvada llamada Jezabel, la esposa de Acab. Sufrió persecución, se tuvo que estar escondido inclusive, donde pues por ahí estuvo 40 días que sobrevivió con una torta, ¿verdad? Que por ahí le llevaron. También podemos hablar de Eliseo. También Eliseo, bueno, lo de Elías, todos conocemos esa parte, eso está en Primera de Reyes capítulo 19, versos 2 y 3. Solo voy diciendo algunas citas porque si me pongo a leerlas creo que ya no terminaríamos hoy la enseñanza. Eliseo también fue perseguido por un ejército. Allá estaba el rey que mandaba, pero saben lo que pasó allí, ¿verdad? Cómo llegaban de 50 en 50 y el Eterno estaba con él, y pues el fuego venía del cielo y consumía el capitán con los 50. Allí está cuando está con el siervo y el siervo está muy afligido, pero él ora para que los ojos del siervo sean abiertos, y entonces él puede ver que habían mucho más del lado de él, él ve gente de a caballo, que los que venían contra de él. Tenemos el caso de otro profeta, el profeta Jeremías. Jeremías también, las escrituras nos dice que inclusive llegó a ser puesto en una mazmorra, es decir, en un pozo fangoso, o sea, una cosa sucia. Y esto está escrito en el libro, en su mismo escrito, Jeremías, en el capítulo 38 y el verso 6. También Daniel. Daniel también fue otro hombre que sufrió por la causa. Si se recuerdan, pues hubo una conspiración en contra de él, ¿verdad? De los otros que le tenían envidia, y terminó en el foso de unos leones. Pero bueno, bendito sea el Eterno que estaba con él y no dejó que los leones le hicieran absolutamente nada. Y pues yo creo que la lista posiblemente sea más larga. Ya tocaba el caso inclusive de Juan el Bautista, o Yohanan Hamadvila, que también pues también sufrió por la misma causa. Ahora, es importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Si bien es cierto, pues las escrituras prometen bendición y hasta cierto punto que seamos prósperos. No estoy hablando del evangelio de la prosperidad ni nada por el estilo. Pero sí, o sea, podemos estar, si el Eterno permite, ¿verdad? Si Él lo quiere, podemos estar bien. No es malo estar bien, no es malo tener. Lo malo es tener y no dar. Así, eso es malo. Eso sí es avaricia. Pero lo que cada uno de nosotros tiene que tener en cuenta es de que estemos como estemos, como decía el apóstol Pablo en cierta oportunidad, sé vivir en abundancia y también sé vivir en necesidad. Es decir, el hombre, aquí aquí tenemos un dicho que dice, no, fulano de tal es de plan y ladera, o es de subida y bajada. No importa, o sea, si hay donde dormir, duermo en la cama, y si no en el suelo, si no donde sea. Es una persona que es 4x4, alguien que decir, no importa. Entonces, el apóstol Pablo mencionaba eso. Y al final decía que pues teniendo que cubrirnos y teniendo con qué comer, pues con eso estemos contentos, teniendo el sustento y teniendo pues un techo. Con eso estemos contentos. Sin embargo, pues también tenemos que tener en cuenta que pues no servimos al Eterno
porque vamos a estar bien, ¿verdad? Y no, ya dijimos, hubieron muchos hombres y muchos profetas que inclusive dieron sus vidas por la causa de nuestro Padre, por la causa del Mesías. Y es ahí donde me acuerdo que nuestro amado Mesías veía toda la ciudad de Jerusalén, y decía: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Cuántas veces quise reunirte, pero no estabas dispuesta. Entonces, hubieron muchos profetas, inclusive se cuenta del caso del profeta Jeremías en la historia, de que murió perseguido por uno de los reyes. De hecho, fue que murió, se dice que murió por esconderse, se metió en el tronco de un árbol y siguiéndolo cortaron el árbol y lo aserraron. Y así, ¿verdad? Podemos hablar de otros personajes, de otros hombres y mujeres que dieron su vida, pero pues encontraron una mejor. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que estar bien centrados en lo que estamos haciendo y bien centrados en lo que creemos. Porque no es lo mismo decir que hacer. O no es lo mismo decir algo, digamos, ahora que no, pues sí, que no hay momentos así de aflicción, que ya estar en el momento de aflicción. Me hace recordar, por ejemplo, a Kefas o a Pedro, como le decía a nuestro santo maestro: donde quiera que vayas, yo estaré allí, y yo daré mi vida por ti, y todo. Y nuestro amado Mesías le comienza a decir: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y no crean que es el gallo, algún gallo que cantaba, no, era una persona, ¿verdad?, que tocaba, ¿verdad?, que tocaba ahí un shofar, que tocaba una trompeta, y él estaba en el templo y había una hora, ¿verdad?, cuando se abrían las puertas del templo, que tocaba, no era un animalito como muchos quizás en algún momento llegamos a pensar. Y nuestro amado Mesías le dice, y pues se llega el momento en el cual pues se da, es decir, se cumple lo que Yeshua le estaba diciendo, y lo niega 3 veces. Después de eso él se acuerda de lo que Yeshua le había dicho y lloró amargamente. Sin embargo, con todo y eso, pues al final Pedro también se cuenta en la historia de que también murió, fue un mártir, murió por la causa del Mesías, es decir, lo mataron. Entonces, con esto, ¿verdad? Van alguien, ay, el hermano ya nos quiere afligir. Miren, de verdad que no sabemos. Les digo esto pues porque siempre nosotros pues nos amparamos a los pasajes, ¿verdad? Pasajes del que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, o el Salmo 123, el Eterno es mi pastor, nada me falta. Bueno, sí, realmente el Eterno está con nosotros. Él está con nosotros. Pero también tenemos que, y acuérdense que todo está en las manos de Él. Nosotros no podemos decir que se haga mi voluntad, no, que se haga su voluntad. Así como Yeshua entregó su vida y estaba, ¿verdad? Cuando Él le decía, orando al Eterno, a su Padre: pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces nosotros tenemos que estar bien enterados. En primer lugar, tenemos que tener la confianza de que hay una vida después de esta. Eso es vital. Hay una vida después de esta, y esa vida está preparada para aquellos que aman, para aquellos que, mire, el que al Eterno se acerca, dice la Escritura, tiene que saber que le hay, o sea, que Él existe, y que es galardonador de los que le temen. Entonces, cuando nosotros tengamos esa certeza en nuestra vida, entonces yo creería que tenemos que tenerle un poquito tenemos que perderle el miedo a la muerte. El miedo es algo que siempre está en nosotros, porque nadie se quiere morir. Nadie le gusta, si alguien llega por ahí a su casa un vendedor por ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los de las funerarias. Ay, no, que se vayan, no me estén hablando de eso, no me hablen de eso, nadie quiere saber de eso. Pero nosotros tenemos que estar conscientes. Eso siempre nos sorprende. Bueno, de hecho, sería mentirles si les digo que no me sorprende. Siempre nos deja así. Cuando uno ha conocido a alguien y de un día para otro lo ha visto, y de repente le dicen, ¡pum!, ya no está. Hoy lo van a enterrar. Y uno se queda, wow. No alcanza todavía a dimensionar eso. Nos pasa. Pero
tenemos nosotros que pedirle al Eterno que nos dé la fe y la convicción necesaria para que digamos las palabras que el apóstol Pablo, que Saúl dijo. Para mí el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Oiga bien, para mí el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. ¿Por qué decía esas palabras? Bueno, porque había llegado a la certeza. Tenía la certeza de que él sabía de que después de esta vida hay otra y la otra es mucho mejor. Y esa era su esperanza. Abraham habla de la patria, Hebreos 11 también habla de la patria celestial. Entonces se negaron a ellos mismos en esta vida porque sabían que había un galardón, porque sabía que había un premio. Lo mismo nuestro amado Mesías. Él decía, repito lo que dije anteriormente, el que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará, la hallará. Entonces, en primer lugar, pues tenemos que estar bien cimentados para decir, para mí el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Eso. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea el nombre bendito desde ahora y para siempre. O sea, tenemos que tener esa certeza. De verdad, tenemos que pedirle al Eterno que nos dé esa fuerza. ¿Para qué? Bueno, para estar preparados. Porque de acuerdo a lo que estamos viendo acá, y justamente esta bienaventuranza, lo que nos dice es cosa seria. Dice, bienaventurados por cuanto por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Estamos hablando de todos aquellos que en algún momento hemos sufrido o hemos de sufrir por la causa del Mesías. Vituperados, golpeados, heridos, perseguidos y difamados, que hablen en contra de nosotros por la causa del Mesías, pero obviamente que no sea verdad, porque aquí dice mintiendo. No es que hablen cosas de nosotros malas y nosotros somos mal testimonio, no, mintiendo. Nuestro amado Mesías, en cierto momento, él decía estas palabras y quiero ver acá, vamos a ver aquí, nos vamos a ir a la escritura. Vamos a ver. Ahorita les digo, estoy buscando acá un pasaje. Ok, vamos a ver Mateo capítulo 10, verso 36. Mateo capítulo 10 y vamos a leer el verso, vamos a leerlo desde el 34. 10, 34. 10:34. Me recuerdo que nuestro Mesías, nuestro Santo Maestro, decía en cierta oportunidad, si estas cosas hacen con el palo verde, ¿qué no harán con el seco?, decía él. Y yo digo, y si estas cosas hacen con el palo verde, se refería a él. ¿Y nosotros? Con él, que era él, lo que le pasó, cómo lo despreciaron, cómo lo humillaron. Y nosotros, bueno, él nos hizo un llamado. Y en ese llamado, él dice, el que quiera venir en pos de mí, ojo con esto, para todos aquellos que quizás, digo, no queremos sufrir quizás en algún momento, o no le gusta o que no hable de sufrimiento, porque pues a nadie casi le gusta, y yo también algunas veces también soy un poco así, no me gusta, hay veces trato de no decirlo, pero yo sé porque la gente no está preparada. Muchas veces no estamos preparados para que se nos diga, sino que disfrazo un poquito de decir, no, pues todo va a salir bien, y está bien, o sea, no es que lo disfrace, sino que pongo en primer lugar, como decir, la parte positiva. Pongo en primer lugar la parte positiva, pero la parte negativa, la parte que es como negativa para nosotros, digamos, por decirlo así, es la parte que algunas veces pienso y repienso para decírselo a alguien, porque alguien que no está bien cimentado se puede hasta correr. Decirle a alguien, por ejemplo, cuando la familia no quiere entrar,
no quiere, cuando parte de la familia no quiere y no, pues sí, yo le digo, pues sí, ¿verdad? Es que vamos a orar. Y en realidad sí hay que orar. Es la parte positiva porque el Eterno puede hacer la obra. Y hay muchas familias y muchas personas que de verdad ellos han comenzado y sus familias han entrado después. Pero también está la otra parte, que es la parte un poco difícil que no quisiera que se cumpliera en la vida de nadie, pero está escrito que va a pasar. Y eso es lo que quiero que vengamos ahorita a leer. Y está en Mateo capítulo 10, verso 34. Vamos a ver. Mateo capítulo 10 y el verso 34. Vamos a leer del 34 al 39. Dice así: no penséis, y esto les digo porque a veces no logramos comprender. Bueno, ¿cómo es eso que si nuestro Mesías dijo, mi paz os dejo, es decir, mi shalom os dejo, mi shalom os doy, no como el mundo la da, yo os la doy? Bueno, entonces él vino a traer paz. Pero bueno, aquí en Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido para traer shalom, paz a la tierra, shalom a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y uno dice, ¿cómo está la cosa acá? Bueno, el punto es de que acá es cuando la cosa se torna difícil. Y ha pasado, y no les digo, puede que en algún momento pase con alguno de nosotros. Y tenemos que estar preparados, porque nuestro amado Mesías lo dijo. Entonces, y dice después, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Y uno dice, pero que no, el Mesías viene a unir las familias. Hay que entender esta parte. Por eso les digo, hay que comprender. Vea, dice, porque he venido, verso 35, a poner en disensión el hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Fíjense bien, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Esto se vuelve un poco difícil. Y les digo, nadie quisiera estar, digamos, pasando esto o que le vaya a pasar. Sin embargo, pues tengo que tocar estos pasajes porque, aunque no me guste tocarlos, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque nuestro amado Mesías nos lo dice acá. Entonces, como digo, pues lo que nunca tenemos que perder es la esperanza y seguir en el caso de un, como dice acá, de un familiar, de alguien que esté muy cerca de nosotros, que él pueda entrar. Pero si la cosa se pone difícil y bien difícil, donde hay que elegir entre la persona y el Eterno, o la persona y el Mesías, aquí es donde cada quien tiene que, aquí es donde verdaderamente pienso yo que es una prueba difícil, pero ya hubieron hombres y mujeres que superaron eso. Uno de los casos que ya les he contado y hemos estudiado es el caso de los levitas. Los levitas fueron los únicos que estuvieron dispuestos a pasarse del lado de Moisés cuando todas las tribus sabían, todos sabían de que iba a tocar matar a todos aquellos que habían adorado el becerro de oro. Por esta razón, ninguna tribu se hizo del lado de Moisés cuando Moisés dijo, quien esté de este lado, quien esté conmigo, que se venga para acá. Solo los levitas tuvieron ese valor y amor por el Eterno. Fíjense bien. Y se pasaron del lado de Moisés. Porque ¿qué les tocó hacer después? Y esto está escrito en la Biblia, en la Torá. Está escrito en dos oportunidades. Cuando sucedió en el libro de Éxodo y también en Deuteronomio. Cuando Moisés da las bendiciones, vuelve a mencionar y menciona a los levitas que tuvieron ellos la valentía, de no conocer ni a su padre, ni a su hermano, ni a su hijo. Si había pecado, simplemente lo mataron. Y ahí, wow, yo digo, qué fe más impresionante, qué cosa, ¿no?
que cómo decir de poder hacer eso porque lo hicieron. Y nosotros, les digo, no sé realmente, no sé qué estaríamos dispuestos a hacer por el Eterno. No sé, no sé. Sin embargo, quisiera que cada uno de nosotros, pues o sea, es decir, habláramos lo que está escrito. No solamente hablar cosas bonitas siempre, porque sí, pues casi siempre nos gusta hablar cosas bonitas. Y pues sí, de verdad nos alienta y todo. Y es más, esto también tiene que alentarnos, porque al final el amor al Eterno tiene que superar todo, todo. Inclusive pues Abraham a su propio hijo también estuvo dispuesto a darlo por el Eterno. Entonces, vea lo que dice nuestro amado Mesías acá en el verso 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué va a pasar? De acuerdo a la escritura, dice la hallará. La hallará. Vamos a pasarnos al libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 verso 7. Mateo capítulo 24 y verso 7. Vean. Voy a leer aquí del 7 al 10. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en los diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bueno, esto de verdad que ya como decirlo así, lo hemos estado viviendo. Hemos visto guerras, hemos visto hambres, terremotos en los diferentes lugares. Solamente en el último siglo, en el siglo XX, los terremotos que hubieron han sido más terremotos en estos últimos 100 años, por decirlo así, que en los últimos 2000 años. O sea, los terremotos se han aumentado en gran manera. Y todo esto, aún pestilencias y todo lo que se está viendo, es principio de dolores. Ahora, pero luego viene una cosa difícil, como vuelvo a repetir, quizás a muchos no nos gusta hablar de ello, pero es necesario hablarlo. Aquí las escrituras nos dicen en el verso 9, entonces os entregarán a tribulación. Cuando Yeshua está hablando esto, está hablando con sus discípulos. Con sus discípulos. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Viene lo que llamamos la gran tribulación. En Mateo 24 se le conoce así. Y en el Tanakh o en el mal llamado Antiguo Testamento se le conoce como la tribulación de Jacob. La que dice que no ha habido nunca ni la habrá semejante. Es decir, que todas las persecuciones que han habido, aun cuando uno mira, les voy a mencionar, porque el reino del sur ha sido el reino del sur ha sido muy perseguido y maltratado, y quizás lo último que tenemos de eso no fue ni hace demasiado tiempo, lo que llamamos el Hashoah, el holocausto, donde pues el delito era tener apellidos judíos, tener sangre judía, y ustedes yo creo que ya hemos visto muchos documentales y películas sobre ello, y nos dejan muy triste de algo que pasó recientemente, o sea, digo, pues hace muy poco tiempo, ni siquiera un siglo, si estamos hablando de algo bien reciente. Entonces, un poco más de 70 años que pasó todo, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto que se espera que va a pasar en lo que se cree que son los 3 años y medio de tribulación antes de la llegada del Mesías. Nuestro amado Mesías aquí está diciéndole a los discípulos y bueno, y nos dice a todos, pero les está diciendo a todos los que lo siguen a él, y les dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y luego dice, y seréis aborrecidos
de todas las naciones o de todas las gentes por causa de mi nombre. Fíjense bien. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces, sabiendo que estas cosas todavía falta que pasen y yo sé que muchos ya han muerto y han sido vituperados también por la causa del Mesías, pues obviamente tienen un galardón ganado. Sin embargo, acá estamos hablando de los tiempos que vienen, donde tenemos que estar bien tomados de la mano del Eterno. ¿Para qué? Para no negar nuestra fe. Y para estar dispuestos, si es posible, a dar nuestra vida por Él. Como lo dijo Él anteriormente, donde acabamos de estar leyendo. Tenemos que dar, si es posible, nuestras vidas por nuestro amado Mesías. Así, ¿por qué? Porque si fuese necesario, oiga, si fuese necesario, pero tenemos que estar preparados. Porque si una persona no se prepara, obviamente aquello lo va a sorprender. Pero cuando está alguien preparado es porque verdaderamente sabe que eso se puede dar en determinado momento. Y obviamente eso va a pasar. No significa por eso de que vamos a ir, ¿ve? Pues sí, comiencen por... No, el Mesías inclusive dijo, huyan a los montes, claro. Uno tiene que pedir siempre al Eterno que lo guarde. Sin embargo, de eso habla. Inclusive el libro de Apocalipsis me hace recordar en cierto momento que hay ciertas almas que están ahí en el trono, atrás del trono, y le preguntan, ahí le hacen la pregunta y le dice, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Le hacen la pregunta. Entonces, el Eterno responde, todavía falta que algunos de vuestros hermanos todavía sean muertos. Todavía falta, le dice. O sea, ¿qué quiere decir? Que todavía falta que mueran por la causa del Evangelio. En aquel tiempo, cuando nuestro amado Mesías, pues él se fue y comenzaron a multiplicarse, también fueron perseguidos. Y muchos murieron y a muchos golpearon y a muchos lo golpearon con vara y todo eso, y muchos murieron por esa causa. Pero, como les digo, pues hay un premio. Lo que nosotros tenemos que aprender es que realmente nosotros dependemos del Eterno y le creemos a Él. Si hoy tenemos acá esta vida y tenemos acá lo necesario, bendito sea Él. Pero si en un momento dado la cosa se pone difícil, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si ustedes se recuerdan de Job, el Eterno dio, el Eterno quitó. Sea el nombre bendito desde ahora y para siempre. Tenemos Baruch Hashem, bendito sea su nombre. No tenemos Baruch Hashem, bendito sea su nombre. Y me hace una de las cosas una de las historias bíblicas que me gustan mucho y yo veo el amor de estos hombres hacia el Eterno, un amor incondicional, es cuando iban a echar a aquellos 3 hombres, a Ananías, Misael y Azarías, conocidos popularmente con los nombres que les cambiaron allá en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, estos hombres estuvieron dispuestos, fíjense bien, a morir. ¿Por qué? Porque cuando tocaban los instrumentos y todo, y todos tenían que postrarse ante la estatua que Nabucodonosor había levantado de él. Y el que no se postrara, lo iban a echar al horno. Y estos hombres, ¿qué hicieron cuando sonaron todos los tamboriles y todas las cosas? No se postraron. ¿Qué hicieron? Bueno, les toca el horno, así. El horno, y lo habían calentando 7 veces más. Pero ¿sabe las palabras que ellos dijeron? Y a mí me impresiona eso. El Eterno, el Elohim, el Dios al cual nosotros servimos, Él nos puede librar. Oh Rey, ¿sabes? Él nos puede librar. Pero si no nos libra, oiga bien, de todos modos nosotros no adoraremos su estatua. Así. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama amor incondicional. Si Él puede, si Él quiere, me libra, y si Él quiere, que no me libre. Pero yo voy a serle fiel a Él. Si vivo, Baruch Hashem, y si muero, Baruch Hashem.
Otra mujer que también me hace recordar su valentía es Esther. Cuando tenía que presentarse delante del rey, cuando no se podía presentar nadie, y si el rey no extendía su cetro, Esther hubiera muerto. Y cuando Esther decide ir donde estaba el rey, dice estas palabras. Bueno, le dice, manda a decirle a Mardoqueo que se pongan en ayuno 3 días, porque ella y sus doncellas, las otras mujeres que estaban con ella, le servían, y vamos a ayunar 3 días y 3 noches. Y después de ese tiempo me presentaré. Y si perezco, dijo ella, que perezca. Imagínense eso. ¿Cómo se le llama eso? Amor incondicional. Y ese es el amor que nosotros tenemos que tener para el Eterno. ¿Por qué? Porque todos, miren, como digo, pues hasta acá, todos los hombres que han muerto, a excepción de nuestro Mesías, que es las primicias, todos los hombres que han muerto, pues están esperando el momento de la resurrección. Todos los hombres. Ahora, hay unos han muerto los que han muerto por la causa del Mesías, Baruch Hashem, pero aquellos, pues sí que han muerto, pero haciendo cosas malas, y otros, ¿qué esperanza tienen? Entonces, yo creo que una de las cosas más lindas y una de las cosas más maravillosas sería ofrendar nuestras vidas por el Mesías, por Yeshua, por el Eterno, por su palabra, de verdad. Sin embargo, como digo, pues el Eterno sabe qué va a pasar en los días postreros. Pero tenemos que tener en mente eso, que hay una bienaventuranza, que hay una felicidad para aquellos que son vituperados, para aquellos que, o si hablan en contra suya algo que no es verdad, solamente porque pues no les cae bien a las personas, porque por la Torá, por lo que enseñamos, pues bueno, hay una felicidad para su vida, porque están mintiendo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que grabarlo, creo que tenemos que tenerlo entre ceja y ceja. Y todo esto, de verdad, que lo que nos va a ayudar bastante es que sepamos verdaderamente en quién hemos creído. Y que sepamos de que realmente el Eterno existe. Y que después de esa vida hay otra vida mejor. Esa es la verdadera vida. Esta viene a ser como un sueño al final. Pero es una prueba, es una prueba. Las Escrituras, vea, vayámonos para el libro de los Hebreos, capítulo 11 y verso 36. Hebreos, capítulo 11, fíjense bien, y el verso 36. Vamos a leer lo que dice ahí. Versos 36 al 40. Dice así. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fíjense bien. Verso 37. Fueron apedreados, aserrados. Ya hablamos, por ejemplo, en la historia, Isaías fue aserrado. Fue aserrado. De hecho, quien lo mató fue el rey Manasés, uno de los reyes, creo que es el rey más malvado que ha existido, pero también tiene una historia bien increíble porque encontró perdón en el último momento. Wow, el Eterno es misericordioso. Wow, me acabo de acordar de este rey Manasés, que fue el rey más malvado, más malo de todos, y en el último instante se arrepintió y el Eterno lo perdonó y wow, el Eterno es... se dice la Escritura que su misericordia es hasta los cielos. Bendito sea el Eterno por ello. Porque si no, pues yo sería el primero que ya no tendría vida. Baruch Hashem Adonai. Vea, voy a seguir leyendo. Dice, verso 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo el Eterno alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Vea, vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Y me hace recordar la vida del apóstol Pablo. Pablo, wow.
En cierto momento él decía, ya no me molesten, porque realmente él llevó, pues, la vida no fue tan sencilla, la vida del apóstol Pablo. Y él en cierto momento decía, ya de aquí en adelante nadie me sea molesto, porque llevo en mi cuerpo, él decía, llevo en mi cuerpo las marcas del Mashiach. ¿Y cuáles son las marcas del Mashiach que llevó el apóstol Pablo? Bueno, se las voy a mostrar. Vamos a ver. Lo tenemos en el libro de Segunda de Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 11. Vea. Segunda carta, vamos a ver. Segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 11 y verso 24. Dice de la siguiente manera. Vamos a leer del 24 al 29. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, es decir, 39. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Imagínense esa vez apedreado. Quiere decir que lo apedrearon y pensaron que se murió. Y estaba vivo. El Eterno lo mantuvo con vida. 3 veces he padecido naufragio, es decir, en el mar. Tremendo. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. Wow, 24 horas. 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed y muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las congregaciones. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El apóstol Pablo hace referencia acá a lo que él ha sufrido por la causa del Mesías. Oiga bien, lo que él ha sufrido por la causa del Mesías. Ahora, y muchas veces, le digo, nosotros pues no queremos hacer muchas cosas. Queremos llevar una vida totalmente, ¿verdad? De felicidad. Yo no digo, no, claro, pues si el Eterno dice, sí, podemos tener ciertas cosas y todo, pero si Él dice, en determinado momento Él dice, hoy, okay, hoy no, hoy vamos a ser probados, tenemos que saber que esas cosas van a pasar. Casi que, por decirle así, cuando se habla de los tiempos que vienen y hablar de la gran tribulación, no a muchos les gusta. Bueno, de hecho a mí tampoco. O sea, en el sentido de que la parte humana tiene miedo. Pero, y es porque obviamente, pues dejaríamos de ser humanos, estamos en la carne aún. Y pues ahí sentimos y todo eso. Pero creo yo que tenemos que estar preparados, bien preparados. Por esta razón, tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo. Si en el tiempo de que se escribió en el Nuevo Testamento, la parte del Nuevo Pacto, se decía, los días son malos, pues hoy imagínense. Entonces, ¿cuántos? Yo me pregunto, quizás no cuántos, quizás me preguntaría yo, ¿estaré preparado para sufrir por la causa del Mesías? ¿Estaré preparado para negarme a mí mismo en el sentido de dar mi vida? Bueno, quizás yo podría decirles que sí. Quizás como cuando Pedro le dijo que iba a dar su vida por él. Quizás. Y al momento, pues, ustedes saben lo que pasó. Lo mejor, yo creo que lo mejor no se dice. Yo creo que cada uno de nosotros, lo que sí debemos de hacer es prepararnos para los tiempos que vienen. Cuando nuestro amado Mesías dijo esto, porque estamos ya es la última bienaventuranza,
es la última bienaventuranza. Él sabía lo que iba a pasar en los tiempos, en los tiempos futuros. Y todas estas cosas ya han pasado. Y hay muchos hermanos que ya han pasado por esto. Y significa que también falta todavía que pase. Por lo tanto, tomémonos de la mano de nuestro Padre, dediquemos el mayor tiempo que podamos a la oración, no perdamos el tiempo, estudiemos las Escrituras, hablemos con el Eterno, hablemosle a los demás de esto, mientras podamos hacerlo. Hablemos. Cumplamos esas palabras que David decía: anunciaré a los pecadores tus caminos, Salmo 51, y los pecadores se convertirán a ti. Esa palabra que está en ese tejilá, en ese salmo, es impresionante. Decía en el Salmo 30:11: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando yo descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? No, pero hoy sí podemos hacerlo. Por lo tanto, preparémonos y también preparemos a nuestras familias. Con esto digo, el hermano nos está afligiendo. No, lo que pasa que sí, es cierto, hay cosas que hay que ser realistas y hay que tenerlas presentes. Hay que tenerlas presentes. Tenemos que estar preparados para todo. Para todo. Porque al fin de cuentas, lo único que importa es el Eterno. Lo único que importa es el Mesías. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos en primer lugar a Él, todo lo demás, todo lo demás va a venir por añadidura. Si nosotros lo ponemos a Él en primer lugar, como les dijo allá en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 30, cuando el rey Ezequías estaba llamando a las tribus de Israel, a los dos reinos y a los de Efraín, les decía: vengan a celebrar Pesaj. Vengan a celebrar Pesaj, vengan, porque el reino estaba dividido y pues la gente andaba cada quien haciendo lo que quería y él estaba invitando a las otras tribus de Israel. Está Segunda de Crónicas capítulo 30, ahí mandó cartas para que vinieran a celebrar la fiesta de Pesaj, la fiesta de los panes sin levadura, y que vinieran y se arrepintieran. Y les dice vengan, arrepiéntanse, que quizás así vuestros hermanos, le dice, vuestros hermanos y vuestros hijos alcanzarán misericordia. Y esto ya lo hemos hablado. Ya lo hemos hablado cuando hablamos de Sodoma y Gomorra. Lo hemos hablado. Cuando nuestro padre Abraham le dice, el Eterno le dice: si hubieran 10 justos, yo perdonaré a los demás. Por la santidad de unos alcanzan los otros. De la misma manera, le dice: si ustedes se vuelven al Eterno, vuestros hermanos y vuestros hijos alcanzarán misericordia. Entonces, lo mejor que podemos hacer es llevar una vida de rectitud, llevar una vida en santidad, aprovechar el tiempo para estudiar, para hablar con el Eterno, para hablar con los demás, para hablar con nuestros hijos, para hablar con la familia. Guardémonos en santidad, estudiemos y llevemos esa palabra a los demás. Cuando nosotros hacemos eso, el Eterno quizá tenga misericordia de muchos hermanos que hoy por hoy todavía no conocen. Eso es lo mejor. Es lo mejor que podemos hacer. Lo peor que usted puede hacer es ponerse a discutir con la gente. Póngase a discutir con alguien y a decirle que tiene que hacerlo así y allá. Lo que va a hacer es alejarlo. Lo que va a hacer es alejarla a la persona y después le va a ser más difícil que la persona venga. Hay que tener táctica. Y por eso es que el apóstol Pablo, me recuerdo, que decía que había que ser manso como paloma, pero también astutos como serpiente. O sea, en el buen sentido de la palabra. Así que, pues, llegamos hasta acá. Repito, solamente repito el pasaje de la bienaventuranza. Mateo capítulo 5, verso 11, que dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Así que, pues, que el Eterno nos ayude para que podamos, en el momento que Él determine que estemos en una situación así, pues que podamos alcanzar esta bienaventuranza, que podamos alcanzar esta felicidad.
¿Cuándo? Cuando Él regrese. Cuando Él se regrese y traiga su galardón para cada uno de nosotros. Así que, toda Rabá, muchas gracias una vez más por apartar el tiempo. Aprecio mucho a todos aquellos que apartan el tiempo para disponerse y poder estudiar su bendita palabra. Solamente les anuncio que si el día de mañana el Eterno nos da la vida, pues volvemos a estudiar y mañana, pues siempre les pongo un anuncio, mañana, al menos que se me olvide, pero mañana volvemos a transmitir a las 4 de la tarde, hora de El Salvador, para mis hermanos que están fuera de este país, de El Salvador. Y mañana iniciamos, hoy terminamos las 9 bienaventuranzas. Hemos hecho una por cada bienaventuranza, un estudio por cada bienaventuranza. Y el día de mañana, pues, iniciaríamos el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos. No se la pierdan. Wow, es bellísima. Así que el Eterno nos ayude. Siempre pido sus oraciones para su servidor, para que el Eterno nos ilumine y podamos, pues, dar esa palabra sin adulterar para cada uno de nosotros. Así que vamos a hacer una oración y luego de esta oración, pues, quedamos despedidos. Vamos a orar, amados hermanos. Vamos a orar. Ahorita. Ok. Ahorita oramos. Estoy viendo algo acá. Ok. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Elohim grande y poderoso. En esta hora, Padre, te damos muchas gracias por su amor y por su misericordia. Bendito sea su nombre, Padre. En esta hora estamos delante de su presencia, dándole gracias por todo. Hemos estudiado un tema, Padre, que le pido que por favor nos ayude para comprenderlo y llevarlo a nuestro corazón y saber de que pues ya han habido muchísimos hijos suyos, Padre, que han sufrido por su causa, que han muerto por su causa. Pedimos que se haga su voluntad y queremos decirlo de verdad, de todo corazón, que si morimos, pues para ti morimos, y si vivimos, para ti vivimos, Padre. Ayúdanos para que tengamos esa certeza y que en el momento que usted lo quiera, pues que podamos, si es posible, ofrendar nuestras vidas por su palabra, por usted. Ayúdanos para estar siempre con esa convicción y denos las fuerzas necesarias y la convicción de que pues tenemos un Elohim fuerte, un Elohim poderoso y que galardonador de aquellos que le aman. Lo que nos interesa muchísimo, Padre, es que nuestros nombres estén en el libro de la vida. Los nombres de todos aquellos que amamos. Los nombres de todo tu pueblo, Padre. Todos aquellos. Tengo tantos nombres en mente, Padre. No terminaría hoy. Muchas gracias. Toda Rabá, gracias por su amor y por su misericordia. Elevamos en esta oportunidad nuestra oración en el nombre precioso de Yeshua, nuestro Mesías. Y todos decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, una vez más, muchas gracias por su tiempo. Gracias por por apartar ese momento para estudiar su bendita palabra. Así que, pues, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Y a todos los que estamos celebrando la fiesta de los ácimos, ¿verdad? Les decimos feliz fiesta. Hat Sameach Hamatzot. Shalom Ubrahot. Paz y bendiciones.